8 de la mañana, 19 minutos. El mundo entero está en una carrera contra el tiempo, no solamente para encontrar la vacuna del COVID-19, sino también para acceder a esa vacuna una vez se dé ese canto de victoria de que está lista. Establecemos contacto con Claudia Vaca, es farmacoepidemióloga, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y es una de estas científicas médicas que ha puesto el ojo sobre lo que debería estar haciendo hoy el país frente a este plan de vacunación. ¿Cómo nos preparamos? ¿Estamos listos o no? ¿Y vamos a tener esa capacidad? Doctora Vaca, bienvenida a Noticias Caracol. Gracias por atendernos. Muy buenos días y disponible aquí para hablar un poco de este tema que es tan relevante en estos días. Del que estamos pendientes. Son varias vacunas las que se están probando en el mundo, 200. 140 de ellas están en la mira de la Organización Mundial de la Salud. Algunas de ellas, en su mayoría, están en la fase preclínica, que es la que se analiza con animales, 19 en la fase 1, 10 en la fase 2. 4 vacunas en la fase 3 y hemos hablado de esto, de las 3 compañías que tienen más avanzadas las vacunas, que estarían en Estados Unidos, Reino Unido y China. Lo pongo en el mapa y lo ponemos en el mapa, doctora Vaca, para que usted nos ayude a entender un poco este contexto. Si estas vacunas están en estos países, usted ha hablado de importantes acercamientos diplomáticos que tendrían que estarse gestionando desde ya para obtener la vacuna. ¿Cómo está Colombia en ese sentido? Pues entiendo que hay unos acercamientos desde la Cancillería, según lo comentó hace unos minutos el doctor Leonardo Arregocés, lo cual es una buena noticia para el país, pero una agenda diplomática no es solamente hacer los contactos con quienes están produciéndola o con los países que están liderando la investigación. Una agenda diplomática significa que hay una estrategia del país para establecer, por un lado, esos contactos de los cuales estamos hablando, pero garantizar que la coordinación del país con organismos internacionales le permita estar en el mismo tiempo y en las mismas condiciones que todos los países en el momento en que se vaya a hacer la distribución. Y esto no es tan fácil, o por lo menos no es solo un asunto de una llamada de Cancillería a los diferentes países. Requiere una estrategia, requiere establecer un equipo técnico de contacto con los demás países, pero sobre todo tener claros los objetivos. El Centro de Pensamiento, Medicamentos e Información y Poder considera que deben haber por lo menos 6 asuntos que estén dominando esa agenda diplomática y que a su vez hay una agenda local para hacerle seguimiento a esos 5 elementos centrales y uno adicional que para nosotros es relevante. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, la primera y tal vez la más importante es un llamado que hicimos desde inicios de la pandemia y que afortunadamente en el Ministerio de Salud y en algunos espacios se discutió de manera seria, pero que está calladito, que se ha mantenido sin ninguna comunicación sobre el avance, y es declarar bienes públicos a las vacunas y a todas las tecnologías en salud que garantice que las barreras de propiedad intelectual, las patentes, los monopolios después no nos vayan a generar una factura muy alta en términos del valor, el peso que vamos a pagar por esas vacunas. Es cierto que hay un decreto y ese es el avance que tuvo el gobierno al inicio de la pandemia, en el que se establece que se harán los esfuerzos por declarar bienes públicos a estos medicamentos y a estas vacunas, pero esa declaración y esos procedimientos internos administrativos no se han establecido. El segundo elemento de esa estrategia, de ese plan de trabajo, es que se garantice que la forma como se van a distribuir las vacunas a nivel mundial se basa en criterios de salud pública y no en condiciones de pago o de capacidad y riqueza y de capacidad de pago de los países. Y la verdad es que nomás ayer, empezamos a escuchar cómo Estados Unidos y algunas empresas que están vinculadas a estos desarrollos están poniendo las condiciones, están diciendo a quién le van a pagar, a quién le van a entregar
las unidades que hayan comprado de manera anticipada. No se conoce cuál es ese plan y cuáles son esos criterios de salud pública con los cuales se van a distribuir, y posiblemente va a ser un asunto de quién pagó primero, quién pagó por más, y quién es fuerte y qué músculo tiene en el escenario internacional. Perdón, la interrumpo ahí porque me parece importante establecer, si hablamos de poderío económico, pues definitivamente los países que la están desarrollando son los que tendrían la prioridad, pero si el punto de partida debería ser la atención de las regiones vulnerables, ¿Colombia estaría entre esas prioridades? América Latina tendría que estar y dense cuenta cómo está el escenario geopolítico. Por eso la agenda diplomática no es solamente hacer llamaditas, es un asunto de cómo está el país en términos de las negociaciones. América Latina tendría que estar incorporado, no hablemos de países, no hablemos de trabajo local. Cuando yo hablo de asunto local, no estoy hablando solo del país, sino de América Latina. Las condiciones geopolíticas de la negociación de Latinoamérica con las grandes potencias son complejas. Estados Unidos decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud. Colombia hace parte de los 3 países más importantes como aliados de Estados Unidos, y parece que eso es lo que va a dominar la agenda diplomática, cómo está alineado Colombia con Estados Unidos frente al mundo. Entonces, este tipo de asuntos que son un poco macro, que son un poco más complejos, son los que tenemos que empezar a discutir desde la academia, desde la sociedad civil, pero sobre todo desde estos organismos que hacen control social, para apalancar y ayudar un poco al gobierno en esos esfuerzos que hace, que al final son unas decisiones bien intencionadas, pero que están dominadas por unos asuntos un poco más complejos. Doctora Vaca, de este COVAX, que es el grupo de la Organización Panamericana de la Salud, hacer parte de la Organización Mundial de la Salud y llegar en bloque, ¿puede funcionar para que esas vacunas se desembolsen más rápidamente a la región, a la América Latina? Justamente cuando le estaba diciendo en los criterios, íbamos en el de las vacunas como bien público, en el de los criterios basados en salud pública para la distribución global de las vacunas. El tercero es la transparencia y el precio al cual va a ser pagado, y varios organismos internacionales, por ejemplo Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones a nivel mundial están diciendo, ojo que COVAX es una alianza en el que, como bien se mencionó anteriormente, está la Organización Mundial de la Salud, está la Organización Panamericana de la Salud, está la Organización Filantrópica de Bill y Melinda Gates. Hay un esfuerzo ahí coordinado, pero COVAX es una de esas estrategias. COVAX está haciendo unas presiones muy fuertes sobre los países para que se haga compra anticipada, y no es transparente la forma como se está estableciendo la estrategia ni cómo se está estableciendo el precio. Ayer también, estos días, el volumen de información que sale en las noticias internacionales, en las revistas y en los grandes diarios del mundo, decían que muchos de los laboratorios están diciendo que no están dispuestos a poner un precio basado en costos. ¿Qué quiere decir esto? Que se establezca un precio que sea justo y que no vayamos a pagar más por generar unas ganancias financieras adicionales que en este momento serían inaceptables, por el volumen de inversión que se tiene que hacer y que los países tienen que hacer. Pues bien, COVAX no ha sido transparente, no es claro cuál va a ser el precio y cuál es el esquema de definición de precio. Colombia tiene que jugar fuerte y establecer que el precio debería estar basado en costo y no en el precio que establezcan los laboratorios farmacéuticos, sea COVAX, sea a través de la iniciativa COVAX o cualquier otra. Recordemos que en COVAX hay un acuerdo y están casados solo con la vacuna de la Universidad de Oxford. Sí. Y nosotros tendríamos que jugarle a varias alternativas. Claro. Tendríamos que hablar con Moderna, que es la vacuna de Estados Unidos, tendríamos que hablar con China, tendríamos que entender cómo está jugando el país ahí. Lo otro que es muy importante, y tal vez eso es el alarma y el bombillo que se prende más fuerte, es que se acaba de decir que ya se están haciendo acuerdos o acercamientos para hacer compras anticipadas, y este tal vez es el elemento más claro del llamado que se están haciendo de varias organizaciones, incluido el Centro de Pensamiento, y es que no se vayan a hacer pagos anticipados sin que las condiciones de entrega, disponibilidad, distribución y precio estén claras. Claro. Recordemos el caso de los ventiladores. Se compraron anticipadamente, el país hizo un esfuerzo grande, el ministerio jugó muy rápido para garantizar una compra, pero tardó más de 3 meses en la entrega. ¿Quién garantiza que el momento de la disponibilidad realmente está determinado por ese pago anticipado?
eso solamente lo determinan las condiciones en las cuales se hizo la negociación, y esto tendría que ser claro, transparente para el país. Y hay otro par de puntos, tal vez me parece que es importante que se conozcan, y es que una cosa es estar firmando y estar participando de COVAX. Es una de las estrategias, no deberíamos casarnos con varias, pero hay un llamado más importante global que se hizo en la Asamblea Mundial de la Salud pasada en mayo, la primera asamblea que se hace virtual en la que participan los ministros de todo el mundo. El presidente de Costa Rica lideró una iniciativa que se llamó Llamado a la Solidaridad para la Acción, que invita a que todos los países firmen este llamado para que prime y se determine que la solidaridad y la colaboración es la que va a garantizar la disponibilidad y el desarrollo y la aceleración del desarrollo. Doctora Vaca, Colombia no ha firmado ese pacto, Colombia no ha firmado ese llamado, y América Latina, excepto Costa Rica, no ha firmado ese llamado, y podría ser debido a estas presiones que Estados Unidos está haciendo sobre la Organización Mundial de la Salud. Doctora y Vaca, hay un último punto. Sí, la dejo con el punto, hagámoslo muy corto, porque sí quiero aterrizar un poco también en el escenario nacional, las preocupaciones que hay en el territorio nacional. El último llamado es a que no renunciemos a desarrollar capacidades locales en América Latina, incluida Colombia, para la producción. No hay claridad y no hay certeza de que estos laboratorios farmacéuticos y estas alianzas con gobiernos para producir estas 3 vacunas que están corriendo el último minuto vayan a garantizar un abastecimiento completo. No tienen la capacidad para suplir la demanda global. Esto significa que se hagan acuerdos de transferencia de tecnología para hacer rápidamente la producción en aquellos lugares en donde hay la capacidad de absorber. ¿Y Colombia estaría en esa capacidad de hacer la vacuna? Posiblemente la tienen, no podemos decir que no. No tenemos que decir que no, si hoy hay algunos laboratorios farmacéuticos locales de capital privado que tienen capacidades instaladas, y hay algunos laboratorios nacionales de capital público que también la tendrían. Posiblemente no van a tener la capacidad en términos de volumen, pero no deberíamos renunciar a hacer un diagnóstico muy rápido de esas capacidades y establecer un plan para ver si hay unas posibilidades de hacer una transferencia. Doctora Vaca, en Colombia y en América Latina, ¿no? Bueno, ojalá. Brasil y Colombia. Sí, nos quedamos sin tiempo, pero quiero solamente hacerle la última pregunta, no sé si tenga la respuesta o si se atreva a dárnosla. Una vez se diga la vacuna está lista y se tenga la vacuna en Colombia y se superen todos estos inconvenientes, ¿cuándo estaríamos tranquilos? ¿Cuándo tardaríamos en vacunar a la población que necesitamos para estar tranquilos? ¿O cuánto tardaría esa vacuna una vez se dé el ok de la de Oxford en llegar a Colombia? No, no podemos ser tan optimistas. La Organización Mundial de la Salud dijo que antes de julio del año entrante no podría hacerse, porque acuérdense que una cosa es hacer la investigación con humanos, y otra cosa es preparar las capacidades para producir y distribuir. Mientras se logra hacer el escalamiento de producción industrial, la garantía de hacer todo el envasado, todo lo que significa la producción farmacéutica, el embalaje, la llegada a los países en las diferentes regiones, y después las estrategias de vacunación, pues tardarán no menos de 6 meses, siendo muy optimistas. No creo que tengamos antes. Yo creo que en esto tenemos que ser realistas un poco y entender que hay otros mecanismos a través de los cuales vamos a tener que manejar estas condiciones tan complejas que estamos viviendo en medio de la pandemia. Pues acostumbrarnos entonces a vivir con el virus, cuidándonos y protegiéndonos, no nos queda de otra mientras avanza el tiempo y esta carrera contra reloj. Muchas gracias, doctora Vaca, por su tiempo, por atendernos. Muchas gracias a ustedes por estar atentos a estos temas. Feliz mañana.